Taratatiro, aquí estamos otra vez en este extraño feriado de jueves, ¿eh? Yo me explico, no es por criticar, y somos muy criticones en contextos. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Pero a los cuatecitos del Ministerio de Trabajo, o a quien carajito se le ocurrió meterle hoy feriado jueves, papito, esto era feriado el viernes más. Miércoles, jueves, viernes, feriado largo. Nos íbamos al lago, a Tiahuanaco, a Chiquitos, nos íbamos a Sucre, nos íbamos a Tarija, nos íbamos al Chapare. Vamos al Chapare. Pollo al horno a 10. Nos íbamos a comer un pollo al horno a 10. Nos íbamos... Vamos al Chapare. Me acuerdo de la canción mítica de OM. Vamos al Chapare. Podríamos haber hecho el feriadito más largo, ¿no? Porque miércoles, hoy jueves, pero mañana hay que volver a laburar. El cuate que diseñó este doble feriado, para mí se aplazó, hermanito. Si queremos promover el turismo nacional y que saquen platita los restaurantes, las agencias de turismo, era un feriado largo, papá. En Argentina hacen eso harto, feriado largo y la gente se va a 4, 5, 6 días y chorrea, hay plata para todos. El tipo que tiene un hostalito, un hotelito, el tipo que vende trucha ahí en Guatajata o en Copacabana, una trucha al ajillo, una trucha a la diabla. Ay, se nota que no ha almorzado, ¿no? Por cierto, ¿ha subido la trucha? La inflación se nos está yendo de las manos esta vaina. La trucha está a precio de oro. Es una locura. Yo iba a ir al lago a comerme una trucha a la diabla, pero 80, 90, no sé ya. No me alcanza, no me alcanza. Hoy especial Israel y América Latina. Hablamos mucho del genocidio contra el pueblo palestino. Pero hablamos poco de la maquinaria propagandística del Estado terrorista de Israel. Y cómo el mapa, por cierto, lo hemos explicado más de una vez, pero aquí ven la bandera de Israel con la estrella de David. Y la franja azul, franja blanca más ancha y franja azul. La bandera de Israel tiene una simbología que nos habla del mapa del gran Israel, que van a ir hasta del río Jordán, que es esta franja, hasta la otra franja azul del río, hasta el río Éufrates. Eso está en Irak, en la antigua Mesopotamia, frontera con la actual Irán, la antigua Persia. Hasta ahí suenan los sionistas en expandirse. Es decir, ocupar, invadir más de 5 países, el famoso mapa del Gran Israel, que está también en la moneda, en su moneda nacional de los sionistas, en el shekel. Hoy vamos a hablar no de Oriente Medio o Asia Central, mejor dicho, sino de América Latina. Cómo el lobby sionista está por toda América Latina, también por Bolivia. Cómo se infiltran en los medios de comunicación, cómo pagan viajes. Hace poco, y luego retiró esas imágenes, el famoso actor, influencer, tiktoker, streamer, Leonel Francese, muchos lo conocen a este compañerito argentino-boliviano. Se fue a Tel Aviv, se fue a Jerusalén, se sacó fotos con soldados, con mujeres soldados de Israel en pleno genocidio. Caray. Luego le cayó la que le cayó y borró todo el contenido de Facebook y de Instagram. Pero queremos poner este ejemplo de este compañerito que avaló el genocidio, Leonel Francese. Te mando un beso, un saludo, entre comillas. No voy a hablar más de este tema porque no queremos personalizar, pero ponga Leonel Francese Israel y todavía hay algunas fotitos por ahí dando vueltas, a pesar de que este señor borró el contenido, avalando un genocidio, parcializándose con el Estado terrorista sionista e ignorando los miles y miles de niños palestinos asesinados por la gente con la que él se tomó fotos. Pero esto es una práctica habitual. Hoy vamos a hablar de medios de comunicación en América Latina e Israel. Cómo pagan, cómo financian viajes, cómo
cómo intentan blanquear un genocidio, cómo intentan que pase por alto y que olvidemos el genocidio contra el pueblo palestino. La relación de Israel con las dictaduras en América Latina. ¿Qué papel tuvo el sionismo en los golpes de Estado, en la Operación Cóndor, en el Plan Cóndor, en las dictaduras de los años 60, 70? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación hoy? ¿Cómo se financian viajes de argentinos hacia el Estado terrorista de Israel? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se trata de limpiar la imagen de Israel en el mundo? Imagen cada vez más ensuciada por la sangre de los niños palestinos. No se puede blanquear un genocidio. Por mucha plata que tenga el lobby sionista, no se puede. La realidad es más tosuda. Se está invisibilizando el genocidio en la Franja de Gaza. No dejan que entremos los periodistas. Yo quisiera ir a caminar por las calles de Gaza, pero no puedo, porque Israel impide la entrada de periodistas internacionales. ¿Para qué? Para invisibilizar ese genocidio, esa matanza contra niños palestinos. Más de 20.000 van asesinados. Y ahorita no por las bombas, sino por el hambre, la hambruna. Esas imágenes que nos están doliendo a todos desde hace una semana y media. Niños famélicos con sus huesos, con la piel chorreando de los huesos, cayéndose. No se puede blanquear un genocidio. Por mucha plata que estos señores pongan en América Latina, para que en América Latina miremos para otro lado y no nos solidaricemos con Palestina. Vamos a hablar también del papel del Mossad, de los famosos servicios secretos de inteligencia del Estado terrorista de Israel, el Mossad en América Latina. Hoy, la huella, las garras del sionismo, del Estado infanticida, del Estado genocida de Israel en nuestra querida Via Yala, en América Latina. En este extraño feriado de jueves, Contextos Salvajes sigue la lucha, sigue en pie. Bienvenidos y bienvenidas. Vámonos con lo que charlábamos ahorita en la editorial salvaje y contextataria. Los medios de comunicación e Israel. Medios de comunicación en América Latina. Israel y los medios de comunicación queridísimos nuestros, hegemónicos de la derecha, que tanto colaboran. ¿Cuántas veces ves en los noticieros, en Unitel, en Red PAT, en Cadena A, en Bolivisión, en la Res 1, cuántas veces ves el genocidio en Palestina? ¿Y cuántas veces se analiza y se dice de frente quién es el culpable, las causas estructurales de esta limpieza étnica? ¿Cuántas veces se habla de la Nakba de 1948? ¿Cuántas veces se habla del éxodo? ¿Cuántas veces se habla del derecho del pueblo palestino a la resistencia? ¿Cuántas veces se habla del derecho al retorno a sus casas del pueblo palestino? Y eso no es cosa de zurdos ni de comunistas, ¿eh? Eso está en Naciones Unidas, está aprobado. Es un derecho legítimo el que tiene el pueblo palestino de volver a sus hogares ocupados, a sus hogares anexionados, a la tierra que les robaron. Eso está en Naciones Unidas, es una resolución. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación? ¿Por qué? Otra vez una pregunta retórica. No hacemos más que preguntas retóricas en contextos. ¿Por qué? Porque están comprados por estos señores. La influencia mediática de Israel en América Latina no es casualidad, es parte de una estrategia liderada por organizaciones afines al gobierno de Israel que promueven las visitas de periodistas latinoamericanos a Israel para contar su versión. Transmitiendo en vivo desde la frontera entre Cisjordania e Israel. Se utiliza el periodismo como un arma de guerra, de confrontación, y al mismo tiempo Israel también es un país ayudado y apoyado militarmente y económicamente por Estados Unidos y también por Europa. Hablamos del lobby sionista y la Hasbara. Más adelante desarrollaremos a detalle estos términos, pero están relacionados con los esfuerzos de Israel y sus aliados de explicar al resto del mundo sus acciones y minimizar las voces críticas.
BlackRock y Vanguard son dos empresas que aglomeran una serie de medios y por lo cual los medios que están bajo ese influjo no pueden tener una libertad de crítica. Hay una narrativa de lo que se llamó o se denomina a veces como Occidente, liderada por Estados Unidos, en el cual Israel tiene una importancia crucial porque es un eslabón del accionar de Estados Unidos en Medio Oriente. AJ Plus Español documentó cómo organizaciones como Fuente Latina y Conexión Israel han trasladado decenas de periodistas e influencers de varios países de América Latina a Israel. Hablamos con un periodista que viajó a Israel con una de estas organizaciones después de iniciada la ofensiva de Israel en Gaza. El comunicador prefirió guardar el anonimato. Yo fui 4 meses después de que empezó el conflicto. Nir Oz lo estaban conservando casi como un museo. O sea, no habían limpiado ni siquiera la sangre en alguna de las casas. Yo tengo el apunte mental y no se me quita. Cuando estaba en Nir Oz, estaba escuchando a los morteros que estaban destruyendo Khan Yunis. Se siente en el cuerpo. Estábamos como a 11 kilómetros de Khan Yunis. Es muy fuerte eso. Nos dijeron, no se preocupe, estamos seguros. Esos morteros son nuestros. Organizaciones como Fuente Latina cuentan con un presupuesto anual de alrededor de 3.8 millones de dólares y tienen unos 40 empleados que trabajan en 3 diferentes continentes del mundo. Fundada en 2012 por Lia Soibel, esta organización sin fines de lucro tiene entre sus aliados a varias organizaciones judías, principalmente de Estados Unidos. Además de dedicarse a trabajar para garantizar que los periodistas e influencers de habla hispana tengan acceso a las herramientas e historias necesarias para cubrir con precisión lo que sucede en Israel, Medio Oriente y el mundo judío, son un medio de comunicación pro-israelí y cuentan con otros medios como Activista Media enfocados al público latino en América Latina y Estados Unidos. Nos pagaron todo, vuelos, hospedajes, todo. El hospedaje en un hotel precioso en el centro de Tel Aviv, comer en los mejores restaurantes de Tel Aviv, como un trato de reyes. Según su propia información, hasta la fecha Fuente Latina ha llevado a Israel a más de una centena de periodistas e influencers. El resultado se puede leer en decenas de miles de artículos, videos y coberturas en general de periodistas latinoamericanos. Yo lo que necesito es que publiques 3 o 4 materiales. Si quieres publicarlos estando en Israel está bien, si quieres publicarlos después. Pero te recomendaría que los publiques cuando estés aquí, porque los tendrás más frescos. Para el doctor de Ciencias Sociales y autor del libro Palestina entre intifadas, revoluciones y resistencia, Martín Martinelli, esta influencia de Israel en los medios latinoamericanos es parte del llamado lobby sionista. ¿Qué es el lobby sionista? Se podría resumir como los esfuerzos de Israel y sus aliados por posicionar su ideología e intereses en regiones como América Latina. Me parece que el lobby sionista tiene influencia en varios aspectos. El principal es el político y eso se vio en las ultraderechas, sobre todo manifestado con Bolsonaro y con Milei. También se ve ese lobby en el aparato represivo policíaco con la venta de armas, y el otro aspecto, la cuestión académica y la cuestión mediática. En la cuestión académica, por ejemplo, proliferan como en Argentina el Museo del Holocausto, y hay una presión visible y a veces no conocida de las formas de opinar, por ejemplo, con el tema de Palestina o con otros temas de los cuales no hay tanta inversión y recursos académicos. Lo que ocurre en la Franja de Gaza se debe a la dictadura asesina, que por ejemplo no te dejaría estar así vestida como estás vos en este momento. En cuanto al tema mediático, según el periodista entrevistado que viajó a Israel, los comunicadores que viajan a Israel con estas organizaciones normalmente tienen acceso a entrevistas con funcionarios del gobierno israelí. ¿Una periodista? Bueno, más que periodista era como una publirelacionista. Estaba como dirigiendo mucho las entrevistas como para decirnos que los entrevistados nos dijeran cosas muy en la línea del gobierno de Israel, muy en la línea de deshumanizar a los habitantes de la Franja de Gaza. Estos viajes e invitaciones a Israel no son nuevas ni empezaron con la escalada del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023. Fuente Latina y Conexión a Israel llevan más de una década llevando a periodistas a Israel principalmente. Por ejemplo, Conexión a Israel dice que ha trabajado junto a los principales entes privados, públicos y académicos de Israel y América Latina. Antes de la escalada del conflicto, muchos de los viajes estaban relacionados con el emprendimiento y desarrollo tecnológico de Israel, por lo que muchos medios dedicados al sector empresarial han sido invitados. Israel trata de mostrarse como un país tecnológicamente avanzado, un país de ciertas libertades, un país ultracapitalista, donde hay desarrollos tecnológicos y, de manera semejante a Estados Unidos, tiene un complejo militar industrial donde vende el armamento hacia afuera y donde utiliza como
válvula de escape quizás la violencia, tanto hacia los palestinos como hacia los libaneses, sirios y otras poblaciones que bombardean la región. Mientras tanto, hacia su sociedad trata de mostrarla como una sociedad cohesionada, si bien es fruto de migraciones recientes. Pero los esfuerzos de Israel por posicionar su voz por encima de la de sus vecinos del mundo árabe no son recientes. El término Hasbara ha sido empleado desde hace décadas para referirse a la propaganda israelí que busca justificar y explicar las acciones de Israel al resto del mundo. Según Ansel Pfeffer, periodista y columnista del medio israelí Haaretz, la Hasbara se basa en dos creencias clave. La primera es que las acciones de Israel son tan justas que lo único que hace falta para que alguien las entienda y apoye es explicarlas adecuadamente. Si aún así la persona no está convencida, entonces es malvado o antisemita. Y la segunda es que la Hasbara es esencial para la existencia de Israel. No hay emboscadas. Hay terrorismo, y hay población civil. La Hasbara es un método propagandístico que sí tiene una habilidad como lo tuvo la narrativa estadounidense, que Estados Unidos trató de articular y mostrar al mundo como que fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial cuando la Unión Soviética fue el mayor vencedor. No mostrar su derrota en Vietnam, no mostrar las retiradas en Irak y Afganistán. Me parece que Israel también trata de mostrar que, o justificaba sus actos y sus hechos de violencia a los cuales somete a los palestinos, y trata de justificarlo, de que quiere exterminar a Hamas, de que ataca objetivos civiles. Para Martinelli es claro que Israel busca silenciar voces disidentes u opuestas a sus intereses, como lo hizo al cerrar Al Jazeera en su territorio. Pero al mismo tiempo, cada vez más agencias del sur global y otros países fuera de los colonizadores ofrecen perspectivas críticas a las de los países ricos. Algunos hablan de una posible caída o un declive por lo menos hegemónico del Occidente, y eso hace que se estén aplicando más recursos y se esté apuntando una lógica más guerrerista y más bélica. Y eso se ve reflejado en los grandes medios, porque al no criticar esas políticas, lo que están haciendo es están avalando ese tipo de políticas, y lo que se ve en este caso es una mayor crueldad, me parece una mayor deshumanización de los palestinos y diferentes tácticas de limpieza étnica. Y si muchas veces el sionismo y el imperialismo norteamericano nos ha dominado más por ignorancia y que por la fuerza, como parafraseando a Simón Bolívar, ahora que ha pasado el 6 de agosto, si nos han dominado más por ese control mediático, por ese control de las mentes que se ejercita a través de los medios de comunicación hegemónicos de la derecha, el otro gran rol, el otro actor protagónico son los servicios secretos de Israel en todo el mundo, pero también en América Latina. El Mossad, que tuvo que ver cuando agarraron a Adolfo Eichmann, cuando agarraron los sionistas a muchos de los nazis que se refugiaron especialmente en el Cono Sur, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, acá también en Bolivia, al carnicero de León, a Klaus Barbie. El sionismo, los señores nazis, aliados con los Estados Unidos, muchos de los jerarcas nazis y de los investigadores nazis científicos fueron acogidos en Estados Unidos y los Estados Unidos miraron para otro lado. Pero muchos acabaron acá, en nuestra querida América Latina, en el Cono Sur. Y los señores del Mossad vinieron a por ellos. Pero no es el único papel que ha jugado el Mossad en América Latina. ¿Por qué hay territorios en la Patagonia, en la Argentina y en Chile que están siendo vendidos a ciudadanos sionistas? ¿Qué rol juega el Mossad en todo esto? ¿Por qué se cierran? Hay una localidad hermosa en la Patagonia Argentina que se llama, chequen en el Google, que se llama Puerto Esmeralda. Un sitio paradisíaco, parecen los Alpes suizos, unas montañas lindas, la Patagonia, un sitio hermoso, chequen en el Google, Puerto Esmeralda, Patagonia, pon. Y luego pon Puerto Esmeralda, Patagonia, Israel. ¿Por qué se está vendiendo territorio a estos señores? ¿Con qué intenciones? Cuidadito, cuidadito, no me quiero sumar y no me quiero cabalgar sobre ondas y olas y lomos conspiranoicos, pero el rol del Mossad, de los servicios secretos en América Latina.
Desde encontrar a la mamá de Luis Miguel hasta explotar vipers a distancia. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mito de lo que se dice de la agencia espía de Israel, el Mossad? El Servicio de Inteligencia Secreto Exterior de Israel, Mossad, es algo así como la CIA de Israel. Según Al Jazeera, por más de medio siglo, esta agencia ha sido culpada de varios asesinatos en diferentes partes del mundo y también ha estado en el centro de varias teorías de la conspiración, incluidas las que rodean al asesinato del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y los ataques en Nueva York del 9/11. El Mossad también ha hecho operativos en Latinoamérica y ha ayudado a varios gobiernos de la región a espiar y reprimir a sus poblaciones. En este video, primero hablaremos de la relación del Mossad con Latinoamérica y después abordaremos lo que se sabe sobre qué es y cómo opera el Mossad. Entonces, ¿cómo ha intervenido el Mossad en América Latina? Uno de los operativos más conocidos fue el de la captura de Adolf Eichmann, denominado el arquitecto del Holocausto, en Argentina en 1960. Eichmann fue sentenciado y ejecutado en Israel 2 años después. De este caso hay película. Adolf Eichmann, the architect of the final solution. Aunque este operativo le valió al entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, una ovación de pie de la Knesset o el Parlamento israelí, Argentina se quejó ante la ONU de que su soberanía había sido violada, y el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución en la que señaló que este tipo de actos de repetirse podrían poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Hablamos con Ángel Horacio Molina, académico miembro del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas Dr. Osvaldo A. Machado Mouret, sobre este y otros casos en los que ha estado involucrado el Mossad. Posiblemente la más famosa de todas en Argentina, que fue la operación del secuestro de Eichmann, que se realiza violando toda la legislación internacional, incluso la vinculada con delitos y tradiciones, se lo cumpla de una manera absolutamente irregular, más allá del personaje en cuestión. La operación pone además en una situación muy complicada las relaciones entre los dos países porque es efectivamente un secuestro. La misión del Mossad en Latinoamérica no se ha limitado a buscar potenciales criminales de guerra. Desde los años 60, agentes del Mossad han participado en labores de contrainsurgencia, espionaje y creación de grupos paramilitares en países donde se han desarrollado movimientos progresistas o revoluciones como Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. De hecho, a finales de los años 70, el involucramiento de Israel en Centroamérica fue tal que se volvió el principal proveedor de armamento de varias dictaduras en la región. Hicimos un video al respecto, puedes verlo en la caja que aparece arriba. Según información de académicos que estudiaron esta etapa, la estación del Mossad en Tegucigalpa, Honduras, era dirigida por un subdirector del Mossad, y la agencia israelí era la responsable de las operaciones militares sensibles en la región, como el entrenamiento de los Contras en Nicaragua, una agrupación contrainsurgente que buscaba derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 80. En esa misma década en México, el Mossad capacitó a agentes de seguridad. Según información del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, durante la Guerra Sucia entre el 83 y el 85, el israelí Moshe Elisha impartió un curso de inteligencia en el auditorio de la Dirección Federal de Seguridad y llegaron 3 agentes israelíes, uno de ellos Ben Arok, que impartieron cursos de protección e inteligencia. También, cuando se disolvió la Dirección Federal de Seguridad y se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, su director, Pedro Vázquez Colmenares, señaló que tuvo un intenso periodo de entrenamiento que incluyó una visita al Mossad en Israel por periodo de un mes. En Colombia, durante la década de los 90, propietarios rurales y narcotraficantes vinculados al cártel de Medellín recurrieron a la empresa israelí Spearhead Ltd para entrenar a militares contra las guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta capacitación estuvo a cargo de exoficiales del ejército israelí y del Mossad, entre ellos el teniente coronel Yair Klein. Y aunque en 2001 la justicia colombiana condenó a Klein a 10 años y 8 meses de prisión por instrucción, entrenamiento en tácticas, técnicas y procedimientos militares terroristas y fue detenido en Rusia en 2007, Klein terminó en Israel por un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que nunca cumplió su sentencia en Colombia y el caso quedó impune. Para académicos que han estudiado el tema, una de las fachadas de Israel es el empleo de agencias de seguridad y protección en Latinoamérica, como en el caso de Klein. Estas empresas sirven de centros de operaciones a las células del Mossad. Un ejemplo de estas, además de la empresa Spearhead Ltd, citada un poco antes, es la Security and Intelligence Advising. La presencia del Mossad en Latinoamérica no ha desaparecido en tiempos recientes. Algunos incidentes han demostrado que Israel mantiene agentes en esta región. Por ejemplo, en noviembre de 2023, la Policía Federal de Brasil detuvo a 2 sospechosos que presuntamente planeaban un ataque terrorista del grupo Hezbollah en el país sudamericano. En un comunicado del Mossad se señalaba que la agencia proveyó ayuda a Brasil en el arresto de la célula terrorista operada por Hezbollah para llevar a cabo un ataque contra objetivos israelíes y judíos en Brasil. Ante dicha información, el ministro de Justicia de Brasil,
Flávio Dino respondió en redes sociales que Brasil es un país soberano y que ninguna fuerza extranjera da órdenes a la Policía Federal de Brasil. Pero hay otros gobiernos en Latinoamérica, como el de Javier Milei en Argentina, que han decidido acercarse al Mossad y hasta firmar acuerdos de colaboración con la agencia israelí. Lo dijo el propio presidente argentino, Javier Milei, dijo que iban directamente a entregar áreas completas de inteligencia. Me parece que ha ido como en una especie de proceso, ha ido agudizando, ha ido profundizando la presencia de Israel y de sus servicios secretos en las políticas internas de los países latinoamericanos. Pero entonces, ¿qué es y cómo opera el Mossad? Primero hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de esta agencia, a veces es difícil distinguir entre la ficción y la realidad, debido al alto nivel de opacidad con que se maneja y al lavado de imagen que le ha hecho el lobby sionista en Hollywood. Según Yossi Alfer, un agente que estuvo en el Mossad en los años 70, en esa década las cosas eran todavía más opacas. Todo lo que el Mossad hacía era en silencio, nadie sabía. Era una época totalmente distinta. El Mossad no se mencionaba. Cuando entré, tenías a alguien que te reclutaba. Ahora, hasta hay un sitio web. Pero para Molina, incluso esta información de exagentes del Mossad tiene que ser tomada de forma crítica. Todo lo que venga públicamente difundido desde las instituciones israelíes hay que tomarlo con muchísima pinza, incluso cuando aparecen exagentes o cuando aparece algún libro con algún matiz levemente crítico del Mossad. Hay mucha literatura vinculada con el Mossad que es literatura de propaganda. Se me viene a la cabeza algunos títulos: Israel ultrasecreto, Todo espía un elegido, ¿no? Son títulos de libros que aparecían como investigaciones periodísticas. Esos libros no aparecían ni la vinculación del Mossad con el tráfico de drogas en Latinoamérica, no aparecía la vinculación estrecha sosteniendo militarmente las dictaduras latinoamericanas, no, aparecían acciones puntuales muy al estilo de James Bond, donde el sujeto eran sujetos hasta casi épicos, llevando a cabo acciones en lugares hostiles. Además de la literatura de propaganda está el cine y las series, porque seguro has visto más de alguna película o serie en la que se menciona al Mossad o se habla de forma positiva de Israel. Hicimos un video al respecto, lo puedes ver en la caja que aparece arriba. Por ejemplo, en la serie del cantante Luis Miguel se menciona su participación en la búsqueda de su madre, aunque en la realidad no se tiene información contundente sobre si esta agencia de verdad ayudó al cantante. En la serie, el Mossad propone a Luis Miguel incendiar en España una casa con una familia dentro, donde presuntamente habría sido asesinada su madre para poder buscar los restos de la misma. Y aunque no se sabe si esto sucedió así, fuera de la ficción, el Mossad sí es conocido por realizar operaciones con consecuencias fatales para los países donde las hace. Por ejemplo, recientemente la agencia israelí fue acusada por varios medios occidentales, incluidos algunos israelíes, de haber explotado miles de Vipers en Líbano. En este ataque que buscaba afectar a miembros operativos de Hezbollah, murieron 9 personas y cerca de 3.000 fueron heridas. Varias de ellas eran civiles, incluida una niña de 8 años. Y este tipo de operaciones donde mueren inocentes no son recientes. En julio de 1973, agentes del Mossad asesinaron a Ahmed Bouchiki, un mesero marroquí, frente a su esposa embarazada en Lillehammer, Noruega. Los agentes lo confundieron con Ali Hassan Salameh, uno de los líderes del grupo Septiembre Negro, una organización que mató a 11 atletas del equipo olímpico de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich. 6 agentes del Mossad fueron detenidos y sentenciados en Noruega por este caso. De esto hay una película dirigida por Steven Spielberg. We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them. Múnich, esa película tan difundida en su momento, es una película claramente en las coordenadas que Israel quiere presentarse moralmente frente al público. Con más de 7 décadas en funciones, el Mossad ha realizado operativos en varios países del mundo. En su sitio web, la agencia establece que durante este tiempo ha estado reforzando la seguridad de Israel y protegiendo a los judíos de todo el mundo. En años recientes ha habido varios asesinatos atribuidos a esta agencia, como el de Imad Mukniyeh, uno de los comandantes de alto rango de Hezbollah, que se hizo conocido por su supuesto involucramiento en varios ataques contra objetivos de Occidente durante la guerra civil de Líbano. También, al menos 5 científicos ligados al programa nuclear de Irán murieron de forma violenta. Uno de ellos, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en 2020 con un arma de 1 tonelada que el Mossad habría introducido a Irán de contrabando por partes y habría sido activada a distancia. Israel cuenta, lo hemos visto creo que con muchísima crudeza en este último año y medio, con una impunidad que no goza ningún otro país del planeta. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos entender
entender por qué Israel pudo, con total impunidad, adjudicarse la muerte de científicos iraníes, algo que es un crimen atroz. Israel se ha vanagloriado de estas acciones permanentemente y no hubo, como sigue sin haber en el ámbito internacional, sanciones efectivas contra Israel. El imaginario que ha construido el cine con una amplia presencia de directores con afinidad de Israel ha envuelto en un halo de heroísmo y sofisticación al Mossad. En realidad, algunas investigaciones han revelado que esta agencia trabaja con servicios de inteligencia de otros países. También usan técnicas menos sofisticadas, por ejemplo, contratar a trabajadoras sexuales para chantajear a informantes o usar a sus agentes para seducir a empleadas de embajadas y sobrecargos para obtener información valiosa sobre diplomáticos, aeropuertos y ciudades del mundo árabe. También mantienen una gran cantidad de fuentes con policías y gobiernos locales, así como con la comunidad judía para pedirles asistencia en actividades de inteligencia. En cuanto a los asesinatos, según información recopilada por Al Jazeera del caso del asesinato del científico palestino Fadi al-Batash por su vinculación con Hamas, el Mossad llevó a cabo un proceso de identificación del objetivo. Una vez identificado, el Mossad habría evaluado la información disponible para decidir si debía matarlo, así como los beneficios de hacerlo, y esta información se traslada a los directivos del Comité de Servicios de Inteligencia o Barash, quienes proveen sugerencias, pero la última palabra la tiene el primer ministro, que usualmente lo consulta con uno o dos ministros de su gobierno. Y aunque este procedimiento es similar al que sigue la CIA de Estados Unidos, la agencia estadounidense lleva un proceso de revisión que incluye a abogados del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y la CIA, antes de que el presidente decida si firmar la orden para matar a un objetivo. Un ex agente de esta organización reveló a Al Jazeera que la CIA no decide a quién matar, lo hace el presidente. Pero en el Mossad, la legalidad de cualquier asesinato es mucho más liberal y no implica restricciones legales similares a las de la CIA. Y ahorita lo que charlábamos en la editorial, el rol, la mano de Israel en las dictaduras de América Latina. Ahí tenemos a Videla y a Jorge Rafael Videla de la dictadura argentina y al señor Augusto Pinochet Ugarte de la dictadura chilena. El rol del Estado sionista de Israel durante los años 60, 70 hasta 80, el rol sionista, cómo intervinieron, lo que charlábamos antes, en los golpes de Estado y en este régimen de terror en América Latina. ¿Sabías que Israel armó y entrenó a varias dictaduras de América Latina? Israel fue quien armó a las dictaduras que masacraron a las poblaciones indígenas, que masacraron también a las poblaciones campesinas y también masacraron a la población en general. En este momento no hemos identificado un solo país de América Latina que no haya tenido una relación comercial con Israel en algún momento. El militarismo israelí ha tenido presencia en toda Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos con armas, entrenamiento militar, software espía y hasta con efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha. Durante la segunda mitad del siglo XX, Israel apoyó a las dictaduras centroamericanas de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. También, en Sudamérica, vendió armas a la dictadura argentina y llegó a ser el principal proveedor de armamento de la dictadura de Pinochet en Chile. También, países como Colombia y México han sido clientes habituales de Israel en la compra de armamento, capacitaciones para sus elementos de policías y ejércitos y tecnología como el software espía Pegasus. Hablamos con Isabel Rickers y Germán Romano, dos de los autores del informe El militarismo israelí en América Latina, publicado por el movimiento BDS, sobre el rol de Israel en el militarismo y la represión en América Latina. Para el año 1976, Estados Unidos ya había dejado de tener cooperación en materia militar con la dictadura de Augusto Pinochet, y entonces quien se convierte en el principal proveedor de armas, dictadura de Pinochet, fue Israel. Y es importante destacar que en el año 2016, víctimas de la dictadura de Pinochet le solicitaron a Israel que se desclasifiquen 19.000 archivos y documentos para que quede nítido cuál fue la responsabilidad de Israel. La respuesta fue ninguna, no se desclasificó ningún documento. En El Salvador, por ejemplo, sabemos que en la década de los 70, 83% de las importaciones militares del país eran a Israel, y justamente la década de los 70 en El Salvador es la época en que la represión es tan aguda, en que el nivel de asesinatos es tan marcado que eventualmente desenvuelve en la guerra civil de los años 80. Para los investigadores, las relaciones diplomáticas de Israel en América Latina están fuertemente vinculadas con el militarismo en la región. Las visitas diplomáticas generalmente están acompañadas de agentes de empresas militaristas que buscan vender armamento y tecnología militar a esos países.
Pero ¿cómo inició esta relación y por qué Israel se volvió un importante vendedor de armamento en América Latina? La respuesta está en su relación con Estados Unidos. Y es que si bien las relaciones diplomáticas de Israel con América Latina datan de su nacimiento, cuando países como Guatemala, Costa Rica y Panamá lo reconocieron poco después de Estados Unidos, estas se profundizaron en los años 60 y 70. Por ejemplo, según Fernando Cordero, autor de La presencia de Israel en América Central, hasta 1973, América Latina y el Caribe solo recibían el 20% de los expertos israelíes en temas de militarismo y seguridad, cifra que cambió a un 67% 3 años después, cuando las relaciones de Israel con los países africanos se fracturaron. Existe una tendencia que los entrevistados resaltan: cuando Estados Unidos se veía expuesto ante la comunidad internacional de vender armamento a regímenes dictatoriales que violaban derechos humanos de sus ciudadanos, entonces entraba Israel como sustituto. Las dictaduras en la región, Estados Unidos, por violaciones a derechos humanos, decía no vamos a vender armas, pero permitía que lo haga Israel. De hecho, hay un cable de la embajada estadounidense en Chile durante la dictadura de Pinochet en donde queda explícito y dicen que no pueden llevar adelante un embargo militar porque está Israel. Entonces Estados Unidos se muestra una cara amable respecto de los derechos humanos, pero por el otro lado permite que todas esas violaciones a los derechos humanos y las masacres sean cometidos con armas israelíes sin objetar nada. Otro ejemplo es que en 1978, durante la dictadura somocista en Nicaragua, Estados Unidos suspende su ayuda militar al régimen y hasta la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder, Israel se convirtió en el principal proveedor de armamentos del país centroamericano. Y estos fueron los porcentajes de compras de armas que hicieron las dictaduras de Argentina, El Salvador y Honduras a Israel durante las décadas de los 70 y 80. En los peores momentos de represión, en lo que llaman la guerra sucia, en las peores dictaduras, pues se aumentan las compras a Israel. Ecuador es otro ejemplo de lo que Ricker señala. Israel formó fuertes lazos con los gobiernos militares que gobernaron al país sudamericano desde la década de los 60 y hasta 1979. De hecho, Ecuador fue uno de los países que mandó jóvenes de la Academia Militar a capacitarse a Israel, y tras el golpe de estado que llevó al segundo gobierno militar al poder, Israel empezó a enviar una gran cantidad de armas pequeñas, municiones y explosivos a el país. Por su parte, Guatemala ha sido uno de los países donde más se ha documentado el militarismo israelí. De 1977 a 1981, Israel fue el único proveedor de armamento del país centroamericano. Según información publicada por el Washington Post, asesores israelíes, algunos oficiales, otros privados, ayudaron a agentes guatemaltecos de seguridad interna a cazar grupos rebeldes clandestinos, y en 1982 había al menos 300 asesores israelíes en Guatemala. La justicia guatemalteca está juzgando por genocidio contra la comunidad exil a Manuel Benedicto Lucas García, que fue el jefe del Estado Mayor General. Están pidiendo 2.860 años de prisión durante la dictadura del 78 al 83, donde estuvo Fernando Romeo Lucas y luego Ríos Montt. Se cometieron masacres y asesinatos masivos, y particularmente en uno de estas masacres en el pueblo de Dos Herres, en el distrito del Petén, en donde asesinaron y masacraron a la población de allí. Las personas que lo hicieron fueron entrenadas por Israel, y luego en el informe de la Comisión de la Verdad de 1999 se detalla que toda la evidencia balística recuperada correspondía con fragmentos de balas, de armas, y que utilizaron con fusiles Galil fabricados en Israel. Y no es menor inclusive la información del Washington Post, que luego informó que asesores israelíes ayudaron a estos agentes guatemaltecos. Por otro lado, no solo los países que han tenido dictaduras militares han sido clientes de Israel. Países como Colombia y México han comprado armas y capacitaciones para sus policías y ejércitos desde hace décadas. En el caso de México se tiene registro de compras a Israel desde los años 70 y 80, cuando el país norteamericano adquirió más de una decena de aviones Araba a la empresa Israel Aircraft Industries. Algunos de estos posteriormente fueron usados en los llamados vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia. También en ese periodo se compraron 60 morteros a la empresa Soltam Systems. Durante estas décadas, Israel impartió al menos 2 cursos de protección e inteligencia a la entonces Dirección Federal de Seguridad, y una vez desaparecida la Dirección Federal de Seguridad con la creación de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional en 1985, su entonces director Pedro Vázquez Colmenares dijo que tuvo un intenso periodo de entrenamiento que incluyó una visita al Mossad en Israel por espacio de un mes. Estas relaciones comerciales con Israel se mantuvieron e intensificaron tanto en México como en Colombia, con el auge del militarismo en cada uno de estos países derivado de las guerras contra el narcotráfico y contra las guerrillas.
En Colombia, pues la relación comercial con Israel empieza desde el 49 y en años recientes pues se ha mantenido. Queremos resaltar que se intensifica la relación en los momentos de mayor represión, como los 2000 acá en Colombia, con el auge del paramilitarismo, pero no son relaciones que luego no estén presentes. De hecho, es una relación continua. Y en Colombia, por ejemplo, pues con la firmada del TLC entre Colombia e Israel, lo que pudimos identificar es que más del 94% de las exportaciones de Colombia en el 2010 a Israel eran de carbón, más casi el 50% de las importaciones a Colombia eran importaciones militares. Entonces eso pues nos habla mucho de qué tipo de relación hay entre América Latina e Israel. En México, la compra de armamento a Israel se intensificó tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en 1994. Según datos de Comercio Internacional de Naciones Unidas, en 1990, las compras de este país a Israel fueron de $293.460, mientras que en 1994 fueron de $1.573.000. Estas cifras se incrementaron en los gobiernos posteriores y llegaron a su punto más alto en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se anunció la guerra contra el narcotráfico. Durante esos 6 años, las compras de armamento y aviones a Israel sumaron más de $93 millones. Aunque con la llegada del presidente López Obrador, las compras no cesaron. Tan solo en el año 2023, este gobierno compró 29 millones de pesos, alrededor de $1.4 millones en armamento a Israel. Y desde los 90 hasta años recientes, Israel ha impartido cursos de capacitaciones al ejército y varias policías mexicanas. Colombia acaba de desembolsar una cantidad significativa de dinero para pagar por el mantenimiento de la flota de aviones Kafir. Cuando Petro inicialmente anunció que iba a suspender relaciones diplomáticas con Israel, Israel inmediatamente respondió: bueno, suspendemos las ventas a Colombia. Para ambos entrevistados, este posicionamiento de Israel no es casual. Obedece a un sistema militarista extractivista que promueve a Israel fuera de su territorio. El extractivismo o un sistema extractivista es un modelo de crecimiento económico que promueve las exportaciones de recursos naturales para beneficiar a países ricos o empresas transnacionales, mientras los costos ambientales y sociales son absorbidos por el país explotado. Tener un país que tiene ese nivel de compromiso, de inversión en una economía militar, en una cultura militar, en una ideología militar cada vez más extrema, cada vez más racista, más colonial, les da como una ventaja al nivel de vender, con regímenes que son los que más van a querer comprarle a ese tipo de Estado y sociedad. Entonces, lo que exporta Israel es parte de todo este sistema de extractivista, luego vende cuáles son los sistemas de vigilancia y control para quienes protestan contra ese modelo extractivista y que luchan en pos de la igualdad, luego van a vender las armas con las cuales van a reprimir al pueblo y luego van a vender los sistemas para lugares de encierro y cárceles, y todo esto, como lo dicen con la mayor corporación militar israelí, el Bit System, probadas en campo, que esto es asesinando al pueblo palestino. Es una lógica que encaja muy bien con los gobiernos latinoamericanos de corte punitivista, como las actuales administraciones de Perú y El Salvador. Además, el sector de seguridad es un área en la que se han registrado ventas con sobrecosto con empresas de Israel, como la adquisición del software espía Pegasus durante la administración de Calderón, que fue pagado unas 30 veces más de su valor real. El presupuesto que se dedica a las compras militares y a estas tecnologías para vigilarnos y para asesinarnos es enorme, y mientras tanto la gente está viviendo sin servicios básicos, con sistemas de salud privatizados, con sistemas educativos privatizados, pero el gasto militar continúa, no se cuestiona, que además está más que comprobado que es un rubro donde está completamente atravesado por la corrupción, donde las empresas militares constantemente están cortejando a los funcionarios, les están llevando en vuelos lujosos a Israel, a cualquier cantidad de lugares, y están atravesados por soborno. Y de Argentina y Chile nos vamos a quedar en la Argentina. ¿Hace cuánto? Yo estuve en Palestina en el año 93 me parece. Sí, puta, hace más de... no, mucho tiempo. No. ¿Hace 30 años? No. Bueno, yo estaba caminando por las calles de Al-Quds de Jerusalén, como dicen los hebreos, Al-Quds en árabe, Jerusalén en castellano, Jerusalén en hebreo, Jerusalén.
No, todavía no me olvido. Al-Quds me gusta más. Estaba caminando yo por Jerusalén y de repente unos cuates hablando castellano pero con acento porteño. Che, pero pásame las papitas fritas. Y yo era la primera vez que escuchaba castellano, después de todo el rato escuchando hebreo, árabe. Estaba alojado yo en la parte vieja de Jerusalén con un amigo canario que tenía y veía ahí pasar las procesiones. Estaba frente a la cuarta parada de las procesiones, de los pasos del Jesucristo con la cruz. Ahí estaba la parte vieja, en la parte árabe de la parte vieja de Jerusalén, que es la parte más barata, la que está dividida en 4 partes, la ciudad vieja de Jerusalén. Cerca del Muro de las Lamentaciones, cerca del templo de la Basílica de la Natividad y cerca, por supuesto, de la mezquita de Al-Aqsa, desde donde Mahoma ascendió a los cielos según el Islam. Bueno, se la hago corta. Estaba yo caminando por ahí. Como no entendía nada, estaba en hebreo, árabe, no entendía demasiado, el poco inglés que sé, con ese me comunicaba para comerme mi falafel y comer alguna cosita, y todo el rato escuchaba castellano. Y en Tel Aviv, en las playas de Tel Aviv, me pasó lo mismo. Y en Al-Jalil me pasó lo mismo. No, en Al-Jalil ya no había tantos. Muchísimos ciudadanos argentinos. Parcializados con la causa sionista. Pocos argentinos parcializados en esas ciudades. Hay un plan para llevar lo que hablábamos al inicio, para blanquear, para limpiar la imagen de Israel. Pero, ¿quiénes son los argentinos? Como el Leonel Francese que fue. ¿Quiénes son los argentinos que van? ¿Cómo son elegidos? ¿Tienen que ser judíos? ¿Tienen que ser abiertamente sionistas? ¿Cómo los eligen? ¿Qué labor hacen antes, durante y después cuando vuelven a la Argentina? ¿O cuando se quedan allá? Porque supuestamente les va a ir mejor económicamente. Pero todo este aparato de propaganda, ¿qué hay detrás? Lo averiguamos en este video. Un viaje gratis a Israel. Una ONG llamada Taglit, Derecho de Nacimiento, ofrece viajes a lo que llaman el mágico Estado de Israel. Regalan pasajes de avión, alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas, alimentación y transporte. Solo debes cumplir 2 requisitos: tener entre 18 y 26 años y ser judío. Es como una suerte de venta de identidad. La posibilidad de que todos los jóvenes judíos conozcan el Estado de Israel alguna vez en su vida. A eso le llaman derecho de nacimiento. Guido y Camila viajaron a Israel en 2012 y 2017 con el programa de Derecho de Nacimiento o Birthright Israel Argentina, BRIA. Le pregunta si había disparado a personas. Este chico responde: yo no maté personas, maté animales. Derecho de Nacimiento es la organización de turismo educativo más grande del mundo. Han hecho más de 850.000 viajes para que jóvenes judíos conozcan Israel. Venir acá es 100% conectarse con sus raíces. Es algo para no perder, es una experiencia que te la vas a guardar toda tu vida y te la llevas con vos, es para siempre. Considero que programas como el de Derecho a Nacimiento es un programa totalmente supremacista. El solo hecho de haber nacido de vientre judío me da derecho a ir a la Palestina ocupada, a lo que es el Estado israelí, y los palestinos, que son hijos de los deportados del 48 o nietos, no tienen derecho a entrar. ¿Pero cómo pruebas que tienes origen judío? Te piden que muestres un certificado de judeidad, un ritual religioso que haya practicado vos o un familiar tuyo, o algún familiar enterrado en un cementerio judío. Es un programa que está orientado principalmente para conocer Israel y volver a tu país y ser, como si se quiere, entre muchas comillas, una suerte de embajador de lo bueno y tecnológico y humano que es Israel. Ellos le ofrecen como un regalo. La experiencia durante ese viaje fue muy intensa. El viaje comenzó en los Altos del Golán, en un kibutz en la frontera con el Líbano. En la primera noche del viaje hay una escena que es una conversación con la persona encargada de seguridad, que casualmente era una persona argentina, en un contexto de ronda, baile, música. Alguien le pregunta a esta persona de dónde había estado, y él cuenta que había combatido en Gaza en el año 2014. Otra persona le pregunta si había disparado a personas. Este chico responde: no, yo no maté personas, maté animales. Nos fuimos a uno de los kibbutz. El guía que estaba en ese momento era un argentino que se fue a vivir al kibbutz
después del atentado a la AMIA. Se podía ver a lo lejos la ciudad de Gaza y había restos como de madera quemada. Uno de los compañeros pregunta si eso eran restos de ataques de los palestinos. Le dice que no, es que hay veces que cuando el ejército israelí bombardea Gaza, algunos colonos del kibutz se ponen a hacer picnic para ver el ataque como si fuese fuegos artificiales. A la mitad del viaje hay una charla con un supuesto especialista en geopolítica. Esa situación fue bastante tensa en mi caso. Digamos. En ese momento se le preguntó, por ejemplo, por qué no dejaban ingresar ayuda humanitaria, por qué le decían que había habido una guerra si del otro lado no había un ejército. Nos señalaron y nos dijeron que había posiciones antijudías en la sala. It's all those kids in the United States, and it's all those kids in Peru. It's all those kids in the rest of the world who look at Israel and see that that's the home of the Jewish nation. And knowing that I'm on the front line for them, not just for me, for them. Después del viaje de 10 días por Israel, Guido y Camila viajaron a Cisjordania. Cisjordania, conociendo las realidades desde otra perspectiva, donde este viaje de los 10 días quedó como un intento muy tonto de querer matizar la ocupación. Bueno, acá estamos viendo una represión en Hebrón. Esto es lo que ven los palestinos cotidianamente de lo que implica la presencia israelí en su territorio. De la israelí veíamos en este viaje a los soldados tomando alcohol con nosotros, riéndose, contando anécdotas. Y de este lado vemos qué es lo que hacen, cómo disparan gases lacrimógenos a cualquier lado, desde tanquetas. Lo que se ve acá es la Franja de Gaza. Un guía argentino nos decía, ustedes ven ahí algo destruido, algo feo, como para decir que la vida en Gaza era normal y posible, ¿no? Cuando vuelvo, lo que me pasaba es que no podía dejar de hablar de todo lo que había vivido y lo que había pasado, y me generó eso, una necesidad de escribir muy fuerte, y de eso surge Derecho de Nacimiento. Primero fue, como digo, un diario de viaje para la supervivencia. Derecho de Nacimiento es el libro que Camila escribió sobre su experiencia en el viaje a Israel. Mañana nadie nos va a despertar a las 7. Van a devolvernos los pasaportes que retuvieron cuando aterrizamos en Ben Gurión. Junto con el documento nos dan una encuesta para completar. ¿Qué te pareció la información que recibiste sobre Israel? ¿Volverías? Ni Gabriel, ni Maya, ni Dan, ni Ana llegaron escapando de la guerra o de la discriminación. No los trajo a Israel el antisemitismo, sino la crisis económica en sus países de origen: Argentina, Brasil, Uruguay. La encuesta pregunta si quisiéramos volver a estudiar o vivir acá. Hoy Israel necesita defensores en su territorio, pero también fuera de él. Una buena experiencia de viaje es crucial para que cada pasajero se convierta en embajador. El programa ya no busca contribuir al cálculo demográfico, sino formar embajadores capaces de sostener el relato, que a veces toma la forma de silencio y otras las de censura. Me dio un entorno, me sentí en familia, me conectó con mis raíces. Me completó muchísimo como persona, me hizo evolucionar como persona. Esto me cambió la vida. La estrategia de comunicación de Israel en Argentina la describiría como una estrategia bastante eficaz. Es un programa que funciona muy bien. De un año para acá se ve en los silencios que decía que existen, también en la relación que tiene en particular la comunidad judía argentina con el territorio israelí, que no es la que tienen otras comunidades, ¿no? Me encontré con que no teníamos un antónimo de supremacismo. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Para resignificar ese derecho de nacimiento necesitamos encontrar, o sea, construir ese antónimo de supremacismo, sea el derecho de nacimiento de las generaciones por venir, ¿no? El pueblo palestino no tiene la posibilidad de retornar a su tierra. A cualquiera que se le ofrezca migrar a Israel, digamos, recuperando raíces, debería al menos poder preguntarse por qué el pueblo palestino no tiene derecho a retornar a los lugares donde vivió. Entonces me parece que ahí hay un diálogo necesario, muy necesario, entre la comunidad judía y palestina para considerar si existe un derecho al retorno. Tiene que ser para todos y todas. I say to the founders, supporters, and everyone else involved with Birthright, thank you for all you have done and continue to do for the Jewish people. The
Jewish state and the Jewish future. Thank you. Curioso, ¿no ven? Curioso este tema de los argentinos y argentinas que van a Israel. Muchas veces recibimos turismo de Israel y están aquí por la calle Sagárnaca, por la Yampu, se van a Rurrenabaque por aquella famosa historia de Perdido en la Selva, y vienen muchos turistas de Israel que han estado como soldados masacrando, y bueno, de eso vamos a hablar otro día, pero muchos de esos turistas vienen a hacer también viajes para conocer la ayahuasca y se van a la selva, y están implicados también muchos de estos ex soldados que después de servir al ejército de Israel durante 3 años, los hombres, 2 años las mujeres, les dan una platita, se dedican a viajar por toda América Latina y caen en Bolivia, en La Paz, Cochabamba, se van a Rurrenabaque y vienen a hacer unas prácticas de lo que se ha denominado extractivismo cultural, saqueo. Con este video nosotros nos vamos. Este ha sido un capítulo especial en este jueves de feriado. La huella tenebrosa y oscura de Israel en América Latina, que también toca temas como este, el extractivismo cultural, una forma más de saqueo. Nosotros volvemos mañana viernes. ¿Por qué no es viernes feriado más? Puente nos tenían que haber dado, pues. Volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Mañana a laburar otra vez. ¿Un viaje espiritual? Ay, sí. Voy a llamar a mi chamán en Perú. Hello, Brian. Cuidado con caer en estas trampas. ¿Qué pasa cuando miles de turistas buscan ayahuasca, peyote o temazcales? ¿Te preguntaste si ese retiro de sanación se apropia de culturas indígenas para enriquecer a neochamanes blancos? Hola, almas cósmicas. Voy a hacer un ritual con una comunidad indígena auténtica. ¿Cómo se llaman? Yo qué sé. El espíritu del jaguar fractal me ha contactado por el tercer ojo para manifestar riqueza desde el plexo solar. Parte de este turismo pseudo-espiritual que busca conectar, en realidad enaltece el ego por encima de lo colectivo, descontextualiza prácticas ancestrales y perpetúa nuestra mirada colonial. Mediante el extractivismo cultural convierte lo sagrado en mercancía, a menudo sin beneficiar a los pueblos originarios ya de por sí discriminados. El discurso neochamánico se sustenta sobre el poder del silencio del otro, cuenta esta antropóloga. La mayoría de las aproximaciones ignoran lo que tienen que decir los indígenas sobre la manera como son representados. ¿Conoces algún caso así? ¡Wow! He limpiado todas mis energías. Aquí atrás dejo mi mala vibra, mi basura, mi contaminación, mi gentrificación. Hay que soltar. No he entendido nada de la cosmovisión ni de las resistencias de la gente de aquí, pero me he comprado un cuenco tibetano. Pero estás en México. Y 6 kilos de palo santo. Por más que sea para vibrar alto, la masificación del turismo tiene impacto social y ambiental. Privatización de tierras indígenas, desplazamiento de la población, sobreexplotación de recursos. Si es tan fácil que los occidentales caigamos en estas prácticas, quizás es porque ya nos convienen, porque queremos sanar sin descolonizar nuestro pensamiento. Bueno, yo soy maestro de cuencos tibetanos Igón y en 2 vidas fui monje tibetano, y en esta tercera estoy en un mix, ¿no? Entre la parte chamánica de cuando era maya y la parte hindú. Una vida fui inca y otra fui maya. Y espérate, bonus track. A ver qué destinos de ensueño para vivir la energía de lo sagrado. Jerusalén, Israel. Jerusalén no es Israel, es un territorio palestino ocupado ilegalmente. Menudo viaje interior en los intestinos me dais. ¿Puede haber crecimiento espiritual sin conciencia social?